En el ámbito de drogas se utiliza el término género, la categoría género, como diferencias descritas entre hombres y mujeres, y en realidad es una categoría mucho más compleja, es un sistema de organización social que jerarquiza y estratifica la sociedad, se inscribe en la subjetividad de las personas, genera identidad, construyendo lo que se considera masculino y femenino, y sus bases son esta dicotomía hombre-mujer, estableciéndola como algo natural, y la subordinación de las mujeres y lo asimilado a lo femenino. Además, también tendríamos que examinar la heterosexualidad como régimen naturalizado de organización del deseo, que también se convierte en un eje de vulneración de las mujeres. La perspectiva de género, por tanto, no es describir solamente las diferencias entre hombres y mujeres, sino que ofrece todo un cuerpo teórico para examinar e interpretar esas diferencias. La perspectiva de género es un marco analítico, comprensivo, y de alguna forma explica todos los procesos que tienen que ver con que las personas elijan unas sustancias u otras precisamente por razón de género, y a su vez ofrece examinar estas cuestiones desde esa desequivalencia. Aplicar la perspectiva de género a la prevención es una cuestión necesaria por temas de salud individual, colectiva y por cuestiones de justicia social. Los factores protectores, los factores de riesgo, las motivaciones para iniciarse en el consumo, así como para mantenerse, los patrones de estos consumos o los efectos y consecuencias de ellos pueden ser y son a menudo diferenciales entre chicos y chicas. Por ejemplo, un chico podría iniciarse en los porros para estar con sus colegas, con el grupo, por cuestiones de pertenencia, y una chica podría hacerlo por cuestiones de distinguirse, ¿no?, del resto. En temas de drogas legalizadas, aunque los consumos estén igualando, esto no está implicando una igualdad efectiva de estos consumos, ni de los factores de riesgo a evitar, ni de las consecuencias de estos consumos, ni de la penalización que ellos conllevan. Debemos empezar a darle una vuelta, ¿no?, al hecho de que cuando hablamos de chicos hablamos de factores de riesgo y cuando hablamos de chicas hablamos de factores de vulnerabilidad. También debemos empezar a cuestionar si el patriarcado ha funcionado durante años como un factor de protección, siendo que las chicas se retiraban antes de las fiestas, se orientaban a tener pareja, salían menos, etc., cuando realmente lo que ha sido es un factor de riesgo, invisibilizando los consumos, convirtiéndolos en problemáticos, estigmatizando mucho más a las mujeres consumidoras y, en definitiva, provocando que muchos recursos que deberían estar al alcance de chicas efectivamente no lo estén. Cuando hablamos de ocio nocturno y consumo de drogas, es importante aplicar una mirada feminista al análisis de riesgo. El androcentrismo, que ha caracterizado tradicionalmente el abordaje de los consumos y los riesgos, ha invisibilizado uno de los mayores riesgos para las mujeres cuando salen de fiesta, que es sufrir violencia sexual. Y es un riesgo en el ocio nocturno porque es un entorno en el que las violencias son especialmente toleradas, permitidas e incluso promovidas. Y esto es así por dos motivos. En primer lugar, porque el alcohol, que es la sustancia más presente en contextos de ocio nocturno, funciona como un disparador y un potenciador de dinámicas persistentes relacionadas con las desigualdades de género y con una cultura profundamente machista. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, porque hay una percepción social diferente y desigual del consumo en función del género. Para los chicos, el consumo es compatible con la expectativa de transgredir normas en cierta medida y de asumir riesgos, por lo cual muchas veces se les exime de responsabilidad cuando cometen agresiones, ¿no? Él no sabía lo que hacía, estaba borracho. Sin embargo, para las chicas, al transgredir esta norma, ¿no?, de la prudencia y del no consumir, muchas veces son culpadas de las propias violencias que reciben, ¿no? El tú te lo buscaste. La red de atención a las drogodependencias se ha creado desde una perspectiva androcéntrica, es decir, centrada en las necesidades de los hombres, por diversos motivos. En primer lugar, porque su consumo es más disruptivo, genera más alarma social, mientras que el de las mujeres queda más invisibilizado, crea menos problemas. También el peso del estigma sobre ellas es superior porque han transgredido lo que se espera socialmente, ser más cuidadoras, ser prudentes, y ello las ha penalizado doblemente. Los riesgos y daños que normalmente se asocian a las drogas no tienen tanto que ver con las sustancias, sino con unas políticas de drogas
que responden a una guerra contra las drogas fracasada y que entre sus consecuencias tiene un fuerte estigma que recae también tanto sobre las sustancias, dejándolas en una situación de total oscurantismo, falta de información y aparte otro fuerte estigma hacia las personas que usan drogas que recae de manera muy concreta en las mujeres, especialmente aquellas que sobreviven a múltiples y entramadas situaciones de exclusión y de injusticia social, sinhogarismo, trabajo sexual, mujeres trans, muchísimas mujeres con trastornos de salud mental. Por todo ello, ha generado obstáculos en el acceso a los tratamientos y también en la permanencia en los mismos. La incorporación de la perspectiva de género es pues una cuestión de derechos y también de efectividad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar procurando que los equipos tengan formación en perspectiva de género, en violencia, que tengan espacios de supervisión y estén dispuestos a revisar sus propios prejuicios, que adaptemos las infraestructuras de los servicios porque suelen ser muy masculinizados y a veces no son suficientemente seguros para ellos, sobre todo en reducción de daños, que adaptemos normativas que suelen penalizar más a las mujeres, y sobre todo que incluyamos actividades específicas como grupos de mujeres para tratar determinados temas como la autoestima de género, la culpa, la maternidad, relaciones de pareja, la violencia de género. También imprescindible adaptar los servicios para que las mujeres puedan acudir a tratamiento con sus hijos e hijas o bien tener algún espacio donde dejarlos a cuidado. Algunas recomendaciones para introducir la perspectiva de género en los proyectos de drogas tendrían que ver con la formación vivencial de los profesionales para poder incorporar esa perspectiva en los proyectos. Otra cuestión importante sería introducir el tema del género de forma transversal y también acciones específicas, pero no solamente como una acción puntual, sino introducir la mirada en todo el proceso. Otro nivel importante sería desagregar los datos por sexo entre hombres y mujeres para poder visibilizar esas diferencias, pero atendiendo en la interpretación de estos datos a que esto no responde a una diferencia biológica entre hombres y mujeres, sino a la construcción social que se hace de unos y otras. Un ejemplo claro sería el tema de los hipnosedantes. El uso de hipnosedantes es más alto en mujeres justamente porque es una droga menos transgresora que otras por ser legal y por tanto afecta menos al rol social de las mujeres. Volviendo al tema de los procesos, sería importante tener en cuenta que el género hay que introducirlo desde la adjudicación de recursos económicos al proyecto hasta el diseño de proyectos, hasta las acciones específicas y también en la evaluación. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos pretendiendo que sean un motor de cambio y transformación social. Y para eso necesitamos una evaluación que ponga sobre la mesa, a través de indicadores de género cualitativos y cuantitativos, cuál debe ser el camino a seguir en los siguientes proyectos. Todas estas mujeres son inhabilitadas, se les niega su capacidad de cuidadoras hacia ellas mismas y hacia las otras personas, especialmente cuando están embarazadas o son madres. Aún así, lo que vemos es que cuando tienen la oportunidad no solo se cuidan a ellas, sino que cuidan a las personas que las rodean y que ellas son las expertas de sus propias realidades. Su conocimiento acumulado como supervivientes de esta guerra contra las drogas las hace expertas y con las que deberíamos contar en el diseño, la implementación, la evaluación, el seguimiento de todas las prácticas que de una u otra manera les afecten. No solo deberían de formar parte, sino que además deberían de ser las protagonistas.